Hoy tenemos a Fernando Carini, que va a hablar de gráfica en polvo, el grabado como índice del modo de producción. Estudió la licenciatura en Artes Visuales con mención en grabado en la Universidad Finisterrae de Santiago de Chile. En México cursó la maestría en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, Academia San Carlos, UNAM. Entre los proyectos que ha desarrollado destaca el colectivo Pobres Artistas Nacionales y el Núcleo de Resistencia Estética. Ha participado en diversas exposiciones colectivas en Chile, México y Colombia. Su trabajo se desarrolla desde la investigación y revisión crítica de los usos y características de la gráfica, con especial énfasis en el problema de la reproducción. En este sentido es que se asume el campo cultural en juxtaposición al campo de la práctica política, en cuanto toda operación de capitalización en política supone un correlato visual, así como una retórica que se sostiene sobre este imaginario. Muchas gracias. Bueno, la plática, bueno, estamos casi puros amigos, ¿no? Sí, no tengo por qué estar nervioso. A ver, es un proyecto de grabado que, si bien es un proyecto personal, hay un marco, hay una tradición, sobre todo en Latinoamérica, que se puede entender o se puede leer como desde las prácticas de los conceptualismos latinoamericanos, en las operaciones de las que les voy a platicar. Yo me formé como artista gráfico en una tradición de taller en el rudimento de la gráfica, ¿no? Toda la cocina y todo eso. Si bien es una tradición muy fuerte en Latinoamérica, o sea, una tradición con una raigambre popular muy fuerte, tenemos como antecedentes originarios del grabado en Chile y en Latinoamérica, lo que en Chile se llamó la Lira Popular, que era un periódico anónimo, hecho por artistas grabadores anónimos que ilustraban noticias fantásticas muchas veces, como tipo Semanario del Insólito, cosas como inverosímiles, ¿no? Y tenemos la literatura de cordel en Brasil también, que es otra práctica, estamos hablando de estilografía fundamentalmente, que es una de las técnicas más rudimentarias y más fáciles en términos de los medios que se necesitan para hacerlo. Entonces, dentro de estas tradiciones de gráfica, hay un momento en el que, o sea, surge una necesidad en mí de poder salir del taller, intentar, o sea, se genera como un nivel de comprensión del grabado en el que el trabajo del taller, no quiero decir creación, pero la elaboración de imágenes para luego ser reproducidas de manera serial, queda absolutamente corto como disciplina y como trabajo artístico en relación a los problemas que ya están como implícitos en el trabajo y en el grabado propiamente tal. El nombre de la plática, el nombre que le puse fue Gráfica en polvo, el grabado como índice del modo de producción. En ese sentido, esta relación indicial entre el grabado y el modo de producción, desde este punto de vista, es como el problema central en relación al problema de representación que está implícito en la práctica del grabado. El grabado, de algún modo, cuando hablo de relación indicial, tiene que ver con una relación de contigüidad entre lo que puede ser el grabado y el modo de producción, ¿no? Y esa relación de contigüidad también tiene que ver con un problema en sí mismo de la representación. O sea, el grabado, de algún modo, es una forma de representar y de entender un modo de producción. En este sentido, el modo de producción quizás podría ser como el modo de producción o las leyes de producción generales, ¿no? que existen, y que sí es el modo de producción capitalista en este caso, específicamente, porque tiene que ver con los desarrollos de la industria. Si bien la imprenta se inventa mucho antes y
también tenemos que entender como un problema gráfico, un problema de grabado, el hecho de la reproducción de la escritura propiamente tal. Este proyecto tiene que ver, creo, específicamente más bien con levantar una crítica al problema de la reproducción desde lo que traza Marx. El problema de la reproducción viene a ser, hay un concepto que es la reproducción simple, que tiene que ver con el capital necesita reproducir las condiciones básicas para la producción, ¿no? O sea, la producción necesita reproducirse a partir de garantizar un mínimo de... O sea, estoy hablando de algo que hoy en día es como un poco absurdo, porque si uno ve los niveles de explotación laboral que existen, en muchas ocasiones da la impresión de que existiera como un ejército gigantesco de reserva de fuerza productiva viviente, trabajadores, en las que muchos de los trabajos, quizás la mayoría de los trabajos, pensando como en las proporciones de las fuerzas de trabajo, gracias, no tienen garantizada su propia, o sea, lo que ganan no te alcanza para comer, alimentarte bien, vestirte y poder ir a trabajar al día siguiente con la energía adecuada. O sea, esta lógica como de reproducción no se está cumpliendo hoy en día. Lo digo como un apunte al margen. En este sentido, el grabado y esta relación con el modo de producción tiene que ver con intentar forzar esta práctica artística hacia un momento de autocrítica y luego hacia un momento de una crítica hacia afuera. ¿Cómo se hace? Existen, o sea, en Chile en algún momento se generó como una ansiedad de llevar como, o de explicar o de intentar como inscribir ciertas prácticas de arte contemporáneo a partir de un concepto que acuña Justo Pastor Mellado, que se llama los desplazamientos del grabado, que justamente es una noción que tiene que ver con tomar de algún modo ciertas propiedades como básicas, estructurales de la gráfica, para luego a partir de esas propiedades comenzar a buscar lazos o vínculos con problemas externos, ¿no? Como a buscar los contenidos desde una como comprensión y no sé si resignificación, pero porque en última no cambia, o sea, hay algo de resignificación, pero en realidad no es lo más importante eso, porque son las propiedades que permanecen del grabado las que permiten generar estos vínculos y estos nexos. Hay un momento de todo este problema en el que, a ver, el problema de la reproducción, voy a volver a eso porque creo que es algo de base que me estoy saltando. El problema de la reproducción tiene que ver con garantizar las condiciones para que la producción pueda continuar, ¿no? En ese sentido hay un planteamiento que hace Rosa Luxemburgo que es muy interesante, que dice que la reproducción contiene elementos históricos y culturales. ¿En qué sentido? En el sentido de que la reproducción de los medios de producción, históricamente, siempre necesita o se monta sobre ciertas cosas y ciertos elementos que van quedando de un modo de producción anterior. En este sentido, el grabado, desde esta lectura, viene a operar justamente de esa forma. O sea, es una técnica que facilita, que te permite pensar la reproducción desde, en el caso específico del grabado, desde el arte. Ahora, si elevamos esa comprensión,
podemos entender que el grabado también se estructura y se configura históricamente a partir de todos los momentos productivos que han existido, ¿no? O sea, desde pensar en los primeros esténciles, las primeras máscaras que eran paleolítico, la mano con pintura, hasta impresiones o transferencias láser. El abanico técnico que manejan los grabadores comprende desde esos rudimentos más básicos hasta el desarrollo tecnológico más elaborado. En ese sentido, el grabado sí es una acumulación técnica y es un palimpsesto técnico, de algún modo. A ver. ¿Sí estoy siendo claro? Sí. En ese sentido, la potencia crítica que pueda tener el grabado como en términos de una práctica artística que pueda poner en cuestión su propia estructura, su propio funcionamiento, tiene que ver, desde mi punto de vista, con la comprensión justamente de esta relación entre grabado, modo de producción, problema de representación. O sea, creo que al tener ese diagrama y al poder generarlo, se pueden generar herramientas que puedan levantar, que puedan desmontar el funcionamiento de mucho más productivo. ¿Por qué gráfica en polvo? Creo que es una nominación un poco complicada, por eso también la quise poner, pero tiene que ver con un pleito que desde mi punto de vista tiene que ver con una mala lectura y una mala comprensión del texto canónico de Rosalind Krauss, de la cultura en el campo expandido, en el que pareciera que ahora cualquier cosa se puede expandir, ¿no? O sea, hablamos de gráfica expandida porque voy a hacer una matriz de 2 kilómetros y entonces sí, expandida, pero no tiene que ver con eso justamente. Entonces, quizá puede ser interesante hacer el vínculo con una confusión que yo tuve en algún momento, que ya dejé absolutamente, pero que tiene que ver con una confusión que yo tenía en relación a el concepto ampliado del arte en Beuys y la expansión y el campo expandido de Rosalind Krauss, ¿no? Creo que el campo expandido en Rosalind Krauss es una teoría mucho más interesante que la de Beuys, en términos de que al plantear la redefinición de las relaciones que tiene el objeto de arte con su espacio como inmediato, es algo que permite una reelaboración constante de esas relaciones, en términos de que o sea, entendemos que el contexto específico en el que se escribe ese texto tiene que ver con un momento del arte norteamericano, con un momento de la estructura norteamericana y con una necesidad de teorizar sobre estos objetos que se están produciendo, que no tienen, o que muchas veces están escapando al alcance de las personas. Bueno, en este sentido creo que el pleito tiene que ver con eso, con que no se puede llegar y pensar en expandir todo, ¿no? O sea, el dibujo, la poesía, tomando prestado un discurso que tiene que ver con una situación y con un momento en específico. Entonces la gráfica en polvo tiene que ver justamente con una idea o como con una poética de entender la gráfica como entender el grabado como ya un modo de producción que ha permeado de algún modo o está presente en cualquier tipo de industria o de producción o cualquier tipo de sistematización de la producción. Por lo tanto, lo que yo estoy intentando decir con eso es que el polvo que se deposita sobre los objetos de algún modo también es un polvo que tiene que ver con la obsolescencia de los mismos objetos que se están produciendo en serie desde hace
no sé, 100, 150 años, ¿no? Ese polvo es el que permite visibilizar también otros objetos. Entonces ese es el juego y esa es la idea que hay detrás de pulverizar la gráfica. O sea, entender que sí, la gráfica está realmente o sea, si pensamos en los objetos que se producen serialmente, prácticamente son todos los objetos que nos rodean y que utilizamos. Entonces sí hay una noción gráfica que está permeando de algún modo toda la producción serial. Bueno, ¿sí está claro eso? Sí. Hay otro momento que tiene que ver con... No hay una diferencia entre esa producción serial, no hay ninguna diferencia entre la función de esta, no se diferencia dentro de esa producción serial, no se puede diferenciar con la función que tienen esas diferentes cosas. Es que hay cuando hablo de producción serial, en realidad quizás estoy hablando mal el lenguaje, porque debería decir como una ley general de producción, como o sea, el grabado entra como en una lógica productiva general, ¿no? Que tiene que ver con estas nociones de es la producción en serie, pero es la sistematización de la producción, y es lo que te permite de algún modo poder estar reproduciendo. O sea, y en esa lógica de reproducción está, o sea, cabe de algún modo tanto, o sea, ya entendiéndolo como algo que se está estallando, que se está desbordando. Con eso estoy hablando tanto de la educación, de la industria de la muerte, de la industria o sea, la industria de algún modo del pensamiento también. Tiene que ver con eso. Generan matrices para luego ir siendo reproducidas, ¿no? De la escuela se ha escrito mucho y es algo que salta a la vista. Bueno, la religión también se me quedó fuera, pero está el trabajo de Pierre Bourdieu, que es sumamente interesante en ese sentido, porque él dice claramente que las escuelas son los lugares en donde se están fabricando a los ciudadanos, donde las personas generan sus relaciones, que son las que van a perpetuar de algún modo el régimen o las condiciones de vida de la gente. Es una herramienta, es un mecanismo de reproducción de la sociedad, ¿no? Y en últimas, ¿eso qué es lo que está conllevando? Eso conlleva que no cambie ni un ápice las condiciones de vida de las personas. O sea, es perpetuar este asunto. Quería ir como rápido a lo que están viendo en la pantalla, que también es gráfica. Son periódicos chilenos que en este caso específico lo que están viendo son fotografías del periódico, de todos los periódicos que salieron de este periódico en específico que se llama La Tercera durante el mes de agosto del 2010, que fue cuando fue el accidente. O sea, fueron varias cosas. Fue el accidente de los mineros, fue la huelga de hambre mapuche y fue el montaje llamado Caso Bombas, persecución a las casas ocupadas y a grupos anarquistas en Santiago. Estuve pensando mucho como maneras de poder articular las relaciones del grabado con minería. Y bueno, a lo que llegué, que me gustaría también que no sé, participáramos y nos pudieran rebatir, complementar, insultar, lo que quieran. Revisando la hostilidad del sistema capitalista con el arte, hay un momento en el que la producción, o sea, la producción material y la producción espiritual se genera un problema interesante, porque el hombre cuando o sea, comienza a producir sus condiciones de vida, hay un momento en el que la producción material se tiene que ir hacia la naturaleza, se tiene que ir hacia
desarrollar, o sea, hacia la modificación de la naturaleza en última, que tiene que ver con la explotación de todos los recursos naturales. Esa producción material de alguna manera va conectada con un tipo de producción espiritual que es la ciencia. Y ahí se genera una relación como de interdependencia, ¿no? O sea, para poder explotar una mina necesito tecnología, o para poder cortar un bosque, o para poder extraer la sal del mar, o en fin. Y es una relación como, sí, de interdependencia entre lo que puede ser la ciencia vista como una producción espiritual a la que el sistema no le es hostil, porque en ella se está apoyando. Pero los otros tipos de producciones espirituales, como le llama, o sea, no es algo que esté inventando yo en este momento, ¿no? Tiene que ver con la literatura y el arte, fundamentalmente. Entonces creo que el vínculo visto desde esta lectura de los modos de producción quizás puede tener que ver con esta relación con esta relación como de doble militancia que pueda tener como la ciencia en relación a la producción material y a la producción espiritual. La minería como o sea, la minería es una situación de base, es una condición de base para el sistema productivo, y ha seguido siéndolo y quizás lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Entonces también desde ese punto de vista se vuelve interesante la relación que puede haber, ¿no? Pensándola como justamente la base de un montón de otras, o sea, la base de una cadena productiva general, por llamarle de alguna manera. Bueno, hay una serie de otros aspectos que también tienen que ver con esto, y es un poco, o sea, puede ser un poco confuso, pero creo que manejando estas nociones, o sea, como sin perder de vista el diagrama de que todo necesita, o sea, el sistema necesita reproducir el más elemental para poder perpetuarse. También lo que les comentaba de que el mismo sistema ni siquiera está garantizando hoy en día esa mínima base reproductiva, ¿no? que reproducir las condiciones de producción. Se abren problemas interesantes. Estoy un poco disperso, lo sé, pero a ver. Bueno, en ese sentido quiero también presentarles un proyecto que estoy haciendo, que quizás eso puede servir también como para ilustrar mejor lo que les estoy planteando, que es un proyecto de grabado que podría catalogarse como una técnica directa e indirecta al mismo tiempo, porque en sí es una técnica directa, pero no la estoy produciendo yo como artista, sino que lo que estoy haciendo es insertar un dispositivo en un sistema de producción. ¿Cuál es la finalidad de eso? La finalidad de eso es generar un registro, generar un momento, una instantánea del modo productivo, y de lo que generalmente se está ocluyendo constantemente del modo productivo, que es como esta magia de tener las materias primas y de pronto mágicamente me aparece el producto final, ¿no? O sea, lo que se borra y lo que se está ocultando constantemente es justamente la cadena productiva en la que se generan todas estas condiciones de pauperización del trabajo y de explotación laboral. Entonces lo que hago es, les voy a poner la imagen, insertar estos dispositivos
para luego imprimirlos. O sea, porque lo que se está suponiendo acá es que o sea, estoy hablando de trazas de fuerza de trabajo. ¿Cuáles son las trazas de fuerza de trabajo? Son las marcas que van quedando sobre una tabla de cortar en distintos establecimientos de comida. Ahora, la imagen que producen estas matrices es una imagen de una densidad bastante importante, que necesitan ser leídas. O sea, es una densidad que necesita quizá de otro elemento para poder hacerse visible del todo, ¿no? Entonces lo que yo estoy cruzando acá es intentando es cruzar como una lógica o sea, que juega como con que está poniendo de alguna manera extensionar estas nociones como absolutamente abstractas que genera la producción capitalista con datos duros e información absolutamente concreta. O sea, por un lado tenemos la imagen del trabajo del cocinero o la cocinera, y por otro lado vamos a tener una ficha en la que aparece el nombre del trabajador, las horas que trabaja el día y el sueldo que recibe a fin de mes por esas horas trabajadas. Entonces es de algún modo poner un dato duro en términos de texto, y luego la imagen es una imagen absolutamente abstracta, pero que sí está dentro de las lógicas productivas tanto del grabado como de un sistema de producción de una cadena alimenticia, ¿no? Bueno, ese es uno de los proyectos a los que llegué a partir de las reflexiones que les venía comentando desde el comienzo. No, perdón que lo interrumpa, pero a lo mejor sería como un poco claro contar el proceso como concreto de la pieza, si se adquieren, se reparten, no sé cómo, las imágenes son increíbles. Sí. Entonces, como, no sé si para los que no lo conocemos, si está quedando claro el proceso. Bueno, lo que hice fue buscar 10 establecimientos de diversa índole. Bueno, este es un proyecto que se enmarca en un proyecto que tiene que ver con 3 colonias específicas, que es la Roma, la Doctores y la Condesa. Y es un proyecto que tiene que ver con intervenciones y que propone una interacción con el espacio que está por fuera del museo. El proyecto curatorial de esto se llama Notas para una huelga general. Entonces lo que yo hice, ya volviendo atrás, fue repartir estos dispositivos en 10 restaurantes diferentes para que fueran usados durante un mes aproximadamente, para luego recoger los datos y ir a la segunda fase de trabajo, que la hice yo, que fue imprimir matriz por matriz, ¿no? Para generar esta imagen. No sé si ahora sí o ¿qué más puedo decir de la pieza? No lo sé, si quieres. Bueno, estas fotografías fueron tomadas en una especie de situación de contraluz, de caja de luz, porque en muchos casos, como en ese, por ejemplo, la densidad es tal que se pierde, o sea, la traza se vuelve mancha, ¿no? Y al tener una luz o sea, se vuelven una especie de radiografía, en último, que necesitan de otro instrumento para poder leer y poder ver, hacer visible las líneas y las trazas, ¿no? Eso también genera que este objeto abstracto, que esta imagen abstracta sea, desde mi punto de vista, genere un interés mayor en cuanto a imagen, o sea, por los contenidos y por todas las cosas que están ahí implícitas, ¿no? O sea, es una marca de la fuerza productiva.
este es un proyecto que les iba a presentar y el otro es el que tiene que ver con las imágenes que estaban viendo de los periódicos, que es la operación de rescate de los mineros en Chile, que fue una exposición que estuvo desde febrero a abril en una galería en la Roma que se llama La Miscelánea. Y acá lo que se intenta poner en relieve justamente es cómo esta administración, esta nueva administración, porque prácticamente es como el terremoto es como el momento traumático nacional desde donde se extrae la gran lección que permite generar la operación política del rescate de los mineros. Esa es una lectura personal mía, la que les estoy dando. Tiene que ver con una forma de capitalización política sobre una condición de trabajo trágica que tienen los mineros, los trabajadores de la minería en toda Latinoamérica y en muchas partes de África y Europa, me imagino que también, porque es uno de los trabajos, como decía antes, que está en las bases del sistema productivo, pero es uno de los trabajos más pauperizados, ¿no? Es una de las industrias que genera más dinero y es uno de los saqueos más feroces que se cometen en la mayoría de estos países que nombraba. Entonces, bueno, lo que se despliega acá es una operación absolutamente espectacular. Se intenta dejar en evidencia esta operación espectacular y que en último término, desde la lectura que yo hago, tiene un fuerte componente de un populismo de derecha que intenta generar una construcción identitaria, posicionarse como una nueva derecha en un país con un pasado reciente bastante traumático que tiene que ver justamente con una ultraderecha. Entonces lo que ellos quieren hacer, lo que ellos quieren presentar, o sea, ellos hacen una gran campaña publicitaria a nivel mundial y el producto que se está ofreciendo en esta gran campaña es un país que se llama Chile. Una campaña que les costó $20 millones, pero una campaña, o sea, si hubieran contratado una empresa de publicidad, una agencia, les habría costado 80. Entonces, ese fue uno de los momentos como de incontinencia que tienen estos tipos que nos gobiernan o que tienen la responsabilidad de gobernar estos países, en la que el presidente de Chile, que es un empresario muy vendido, dice como una gran gracia: mira, nos ahorramos $60 millones, ¿no? O sea, además de rescatarlo, hicimos una campaña publicitaria a nivel mundial, global. Entonces lo que despliego en esta exposición son una serie de lecturas históricas que están en diálogo con el problema específico del rescate, justamente por esta relación minera y porque la mayoría de los países del Cono Sur tienen una fuerte dependencia económica en relación a la venta de sus recursos naturales. Esa pieza en particular que ven ahí es un montaje fotográfico que hace referencia al alzamiento de la bandera en Iwo Jima en la Segunda Guerra, pero lo que hago yo es desviar de algún modo a los actores que están presentes en esa imagen y en ese momento de construcción identitaria, heroísmo norteamericano. Los actores son las figuritas de acción que se empezaron a vender de los mineros, y por el paisaje y la actitud tiene que ver, lo que me interesa es generar una ambigüedad también,
hace que la imagen genere cierta ambigüedad de que es el ejército chileno clavando la bandera en las dos regiones que se anexa después de la Guerra del Pacífico, que son las dos regiones del norte de Chile donde está la mayoría de los yacimientos mineros, el cobre. Entonces, bueno, hay una parodia, recreación muy torpe y poco rigurosa, porque sí tenía que ser anecdótico y chafa, ¿no? Generada a partir del momento espectacular, corporativo, infantil, ¿no? De los muñequitos, o sea, generar figuritas de acción en relación a este evento. Entonces lo que hacía era reproducir la maqueta o la parodia y la recreación adentro de la galería. La idea era que la maqueta estuviera cancelada a los visitantes de la exposición y solo se pudiera ver desde la calle a través de una ventana o en su reproducción por un circuito cerrado de televisión adentro de la galería. Me siento un poco lerdo porque todos vieron la exposición y me estoy contando algo que ya todos vieron. No todos. Sí. No todos. Y es eso, se hizo un cierre muy bueno de la expo, con invitados muy ilustres y importantes, en la que pudimos hacer una plática interesante y justamente la intención de eso fue contraponer este momento de éxito con el momento del fracaso, atravesado por la noción trágica de la minería, de lo que fue Pasta de Conchos y lo que fue la mina San José. Entonces, de algún modo llegamos a la conclusión de que los mineros van a seguir jodidos aquí y en cualquier parte y van a seguir pauperizándose. Y ya han visto todas las manifestaciones que han habido en España en apoyo a los mineros del carbón esta semana. Entonces, sí, el carbón sigue siendo lo que mueve la industria, lo que sigue moviendo el modo de producción. Entonces sí me parece que o sea, yo hablo desde el grabado porque es el área desde la cual yo puedo generar las herramientas para poder dialogar con la realidad de alguna manera, ¿no? Y ese diálogo en particular a mí me interesa que sí tenga una potencia crítica. Entonces creo que desde ese sentido sí la minería es un problema importantísimo que está en las bases de la producción y que desde el grabado hay como una propensión, o a lo mejor yo tiendo a verlo como desde el grabado, por eso se me hace como tan lógico a lo mejor o tan claro, pero creo que es una disciplina artística en la que sí uno cuenta con las herramientas y se puede desde ahí establecer como una trinchera interesante para dialogar con todo este tipo de cosas. No sé si hay alguna duda o algún comentario que podamos ir también desarrollando juntos. La verdad el proyecto de grabado tiene que ver con lo que les explicaba en un principio. Es una técnica rudimentaria, es una técnica en la que también está o sea, el grabado también tiene que ver con los problemas de circulación, tiene que ver con los problemas de transmisión de información y con los problemas de reproducción que hablábamos también. Peña, tengo una pregunta. Igual, no sé, creo que no, aunque no llegas desde el principio, igual no tocaste esto, pero hablando de la primera parte, cuando estás como haciendo esta reflexión que me parece muy importante sobre la gráfica pulverizada, no expandida,
y cómo la manera en que estás construyendo esto es a partir de entender la reproductibilidad, no técnica, sino del trabajo en sí, ¿no? ¿Cómo cruzarías eso con Benjamin? Porque, o sea, la pregunta, porque es como importante pensarlo, porque la lectura como clásica, o ya como, creo que es lo que normalmente se tiene de este lado del mundo, es como pensar en, hoy la reproductibilidad generó la pérdida del aura, qué horror. Entonces, y creo que no. Creo que más bien, creo que la lectura que tú estás dando en cierto sentido es sumamente benjaminiana. Entonces me gustaría saber qué opinas o qué has avanzado pensando desde Benjamin esto. Sí, bueno, Benjamin fue uno de los, o sea, la obra de arte fue uno de los primeros textos que me hizo empezar como a generar cierta comprensión un poco más ampliada del problema de la gráfica, leyéndolo desde la gráfica, porque también se puede leer la obra de arte, se puede leer desde la fotografía, el video, el cine, ¿no? Pero tiene más que ver con un texto, o sea, quizá tiene que ver con algo que leí que planteaba, creo que era Boris Preuss, ya no recuerdo, pero era que más bien, o sea, pensando en lo que me decía, más bien él hablaba en vez de una pérdida del aura, sino en una reauratización de muchas cosas, y auras que empiezan a surgir en distintos otros lugares, ¿no? O sea, lo que se pierde, claro, es el valor puntual de las piezas, y se genera o sea, se facilita y es que es súper complejo. O sea, es muy complejo, pero sí. Es que creo que, o sea, sabemos que es un momento yo creo que el primero que escuchamos a Feña verbalizar esta parte, ¿no? Y creo que eso es como muy importante porque el cruce que yo no me podía imaginar que iba a aparecer, me podía imaginar que podrías hablar más de Benjamin que haber traído a colación a Rosalind Krauss. Y eso es fascinante porque en realidad aquí la dificultad que encuentro en la manera en que estás trabajando y cómo, por ejemplo, esta exposición, esta pieza, tú la piensas en términos de gráfica, sin que estemos encontrando como calidades ni siquiera en la manera en que están resueltas ciertas piezas. No hay calidades de gráfica. Alguien como muy ortodoxo podría decir, no, pero por supuesto, esto es una instalación, ¿no? Y entonces ahí sí que habrías dentro de Rosalind Krauss. También cuando estabas mostrando el otro proyecto que apenas se va a exhibir, que está como en proceso para pulmones, de estas placas, también caen, o sea, sí, también caería en la diagramación de Rosalind Krauss. O sea, eso es lo que creo que se vuelve como muy interesante. Pero, efectivamente, el texto de Krauss está como anclado en un momento de una discusión muy concreta, ¿no? Que tiene que ver más cómo se va armando la discusión del campo del arte conceptual en los Estados Unidos, que no tiene tanto, o sea, que no tiene que ver como con el desarrollo que va a tener los conceptualismos en el sur, ¿no? Y ahí creo que hay un como acierto como muy importante que creo que sí deberías como de explotar hasta lo máximo a partir del trabajo que tú tienes, porque sí creo que está por ahí, y como la manera de teorizar la parte como pulsional que se vuelve lección artística, y que de pronto es un pensamiento como paralelo de pronto. Creo que sería muy, muy importante porque en realidad sí se cruzan, o sea, estás cruzando como el campo del arte con una crítica de economía política. Exacto. Como estábamos viendo como en la conferencia que estabas comentando
de la exposición de la miscelánea, ¿no? Y creo que el cruce ahí es como central, y creo que una clave sí está en Benjamin, precisamente porque en realidad lo que a él le estaba preocupando en ese momento precisamente tenía que ver con el trabajo, no tanto con el efecto de recepción o el consumo de cierto tipo de imágenes, sino como el trabajo como descarnado, ¿no? Y no sé, es como que a mí me hizo muchos clics ahorita que escuché esta parte del desarrollo. No sé si usted piensa, o sea, que me estoy dejando para otro lado. No, yo creo que tiene que ver, y en ese sentido o sea, la referencia de Krauss era para chingar un poco a vos también. Ya está, voy, ya se me va a olvidar. Porque en última, si bien, claro, lo que a mí me sirve de la teorización de Rosalind Krauss es justamente el planteamiento que me permite a mí escamotearle para poder también entender la gráfica no como, no para hablar de gráfica expandida, sino para entender cómo yo, de algún modo, o sea, si quiero generar un quiebre con el trabajo como de la tradición, de la práctica del grabado, que es una práctica absolutamente rudimentaria, de cocinería, de taller, o sea, que estás encerrado en tu taller o encerrado en tu plaquita, tenía que ver con cómo yo puedo reelaborar estas relaciones entre el objeto que yo estoy produciendo o sea, con qué está en diálogo el grabado, en último, ¿no? Con qué está en diálogo la escultura en su momento. Es eso lo que yo de algún modo tomo prestado, pero no en términos de decir sí, ya se me expandió el grabado, sino como es una forma y es una estrategia quizás que a mí me sirve en este caso para poder ampliar las nociones y generar estos como lazos, ¿no? Tirar estos ganchos hacia los problemas que a mí me interesa tratar desde la articulación justamente que tiene que ver con economía política y arte, y producción material, producción espiritual, o no sé cómo llamarle, pero el grabado también tenía su sistema de producción, ¿no? No era el artista en su taller, sino eran muchas personas con tareas diferentes, como los primeros estudios fotográficos, en que era todo un sistema productivo en que cada uno cumplía con una parte del proceso para lograr más rapidez. Exactamente. En ese sentido también me gustaría preguntar, ¿cuál es la marca del trabajo artístico? Porque cuando enseñaste tus grabados, se ve como muy bonito, ¿sabes? La primera sensación, así, cuando ya después explicas que el texto está sobrepuesto y esto. Y dijiste que es la marca de la producción, pero te refieres a la marca de la matriz. La imagen abstracta. ¿Y tú cómo sitúas tu marca? ¿Mi marca? Ajá. Con tu marca, a partir del momento en que cortas, en que pones bordes. No, mi marca ahí solamente tiene que ver con generar las condiciones para poder hacer visible esas marcas. O sea, yo ahí no estoy creando, ni solamente estoy organizando, y de algún modo quizá la palabra de editar sería como la más adecuada. Editar esta información que yo recopilo. O sea, yo pongo veámoslo como que puede ser también una trampa. Sí, o sea, me parece más una trampa. Me un parecería papel muy inocente. Una trampa de ratón, o sea. Es que me parecería muy inocente decir que tú estás nada más organizando así. Yo desconfiaría de ti. Yo pensaría que quieres que yo piense. Porque en realidad hay toda una arquitectas también de acuerdo con códigos y sí. Del arte actual, ¿no? Exacto. No, por supuesto. Lo que pasa es que igual creo que el peso del resto de la información sí habla por sí solo, de algún modo. O sea, como que sí, es un poco, puede haber sido como un juego un poco que tú lo puedas haber leído como un poco ingenuo de mi parte, pero justamente tiene que ver con esa también
no sé, intentar pervertir estas abstracciones que en última son susceptibles de ser cualquier cosa, como decías tú, qué bonito. O sea, qué bonito, la señora trabaja 16 horas al día y gana 3.000 pesos al mes, ¿no? O sea, es como... Ahí ya no hay inocencia, en ese sentido. O sea, y justamente esa tensión es la que me interesa generar a partir de estas imágenes. O sea, que haya algo que la desestabiliza, de algún modo. O sea, un dato te desmonta y te desestructura esta imagen, ¿no? Pensando la imagen como también un flujo estético, netamente estético, o sea, sin mayor cuestionamiento. Carlos. Yo quisiera preguntarte dos cosas complementarias y en torno al trabajo con los restaurantes y este levantamiento de la ficha técnica del cocinero que aplica una cantidad de energía sobre la tabla. La primera pregunta, también más relacionada con la que sigue, es: ¿tú has pensado imprimir a ellos, o sea, cada cocinero, y obsequiarles una de estas, o sea, su plancha, digamos, este objeto residual o nuevo a partir del trabajo de ellos? ¿Has pensado eso? No he pensado en eso. Y dos, entonces aquí viene la pregunta más importante para mí, porque el problema es para quién trabajamos, ¿no? Es decir, si tenemos una determinada cantidad de esfuerzo artístico, ¿a quién va dirigido? Entonces, mi siguiente pregunta tiene que ver con si has pensado invitar a los cocineros a ir a ver sus planchas. Por supuesto que sí, eso sí. Yo lo comento porque de pronto hay como estas zonas de conflicto en donde a lo mejor el cocinero no es feliz viendo arte contemporáneo, pero a lo mejor sí es feliz viendo su esfuerzo. Exactamente. ¿No? Esas como, no sé si contradicciones del sistema o no, sí, pero que en un momento dado sí entrañan el trabajo de muchos de nosotros. ¿A quién va dirigido ese trabajo? ¿Para quién estamos trabajando? Estamos trabajando para que algún curador se levante el cuello, algún museo se levante el cuello, o porque una cosa es criticar el sistema dentro del sistema y otra cosa es criticar el sistema y decir no entro al sistema. Exactamente. ¿No? O sea, y lo digo un poco además, incluso a partir de mi propio trabajo, ¿no? Que yo, a partir de una reflexión de las semanas pasadas, he pensado sellar todas las hojas que produzco con: si usted ya se robó esta hoja de este proyecto, haga el proyecto. A lo mejor usted ya lo pensó, hágalo, ya no es mío, ¿no? Entonces aquí viene mucho de esa colación. ¿Para quién trabajamos? Claro. No, para mí es sumamente importante eso y siempre le hice hincapié tanto cuando fui a entregar las tablas como cuando las fui a recoger. Mi intención era hablar directamente con los trabajadores, pero dadas las condiciones del mismo trabajo de ellos, era prácticamente imposible porque estaban chinga cortando y tenían que seguir y el jefe los iba a regañar porque no podía estar saliendo. Entonces, muchas veces esta información yo la obtuve a partir de... y que también era solo en un lugar no me quisieron decir el sueldo, porque coincidía con que el tipo que cocinaba, el chef, era socio del mismo restaurante. Claro. Y como estaban sus trabajadores ahí, los meseros, al tipo le complicaba muchísimo decir cuál era cuánto dinero ganaba él al mes, porque incluso me dijo: es que tú quieres que yo quede aquí como un explotador. Entonces, yo solo le hice una pregunta, un número, o sea, pero el tipo solo se... Entonces, ok, y ya cada vez que paso por ahí lo miro, lo saludo, y se llama Cote Sud, queda en Orizaba y... Sí, vimos ahí. Colima. Sí, ahí sale. Entonces, es sumamente interesante, y a mí sí me gustaría mucho que fueran, ¿sabes? Que ellos fueran también a ver la exposición, aunque no entiendan, aunque a lo mejor les sea hostil este entorno, pero en última sí, o sea, sí
sí sería bueno y sería importante que ellos también puedan a lo mejor entender también que el arte no es solamente, o sea, poder entender esto, que ellos fueron partícipes de una pieza y de un trabajo. Dígame. Es que, si quieres, regresamos a las planchas tantito, porque además encuentro otro elemento extraño en el modo del trabajo de los cocineros. Creo que 3 de los cocineros están preocupados en hacer una plancha bonita. Y creo que todos los demás son unos destajistas cortaanimales salvajes. Entonces es muy interesante que 3 de las planchas hay como un cuidado. Aquí es una, ahorita van a ver. Voy a dejar pasar cuáles son las que, a lo mejor desde pero es que también la forma, tienen que ver algo con algo. Pero también hay un sesgo, que es nuestro sesgo. O sea, de que vamos a ver esas imágenes y sí vamos a ver un flujo estético, ciertas formas sensuales o no sé, que sí nos van a... Pero yo la verdad no estoy tan seguro, de que... Porque creo que tampoco ellos tienen que haber tenido ni el tiempo ni las ganas de decir voy a... Claro. Es que en la campesina la van a ver qué hermosa es la tabla. O sea, aquí vemos a estos cortaanimales con una ferocidad, o si tipo, vean de la forma de la campesina. Van a ver a qué me refiero, es una mujer cortando con un... Hasta puedo ir el cuchillo ahí. Yo creo que también, o sea... Vean el puesto de tacos, vean, te volvió a tocar la plancha, pero... Sí. O sea, es interesante y a mí me interesa también, no como operación ONGista ni nada de eso, pero, o sea, llegar donde esta gente, hablarle a lo mejor algo que no entienden, lo único que sí entendían era que había una tabla y que, sí, esta tabla para picar, ok, sí, no, yo la pico y te la paso, pero ¿qué es lo que iba a pasar después de eso? Yo creo que no, o sea, en la mayoría de los casos no entendieron y no sabrían como la forma o de qué va, ¿no? todo el proyecto. Claro. Hasta que las voy a recoger y se genera este como ambiente extraño de preguntas poco adecuadas, como cuánto dinero gana, cuántas horas trabaja, ¿no? Que ya es como entrar a un espacio íntimo del trabajador. Entonces, eso es interesante también, o sea, ver que a lo mejor ellos, o sea, ver cómo, bueno, no sé si sea interesante en realidad para ellos, a lo mejor les va a dar hueá y van a decir, ¿qué es esta mierda? O sea, como, lo que sí, de algún modo era seductor, yo creo, para los establecimientos, era que yo llegara con un objeto a entregárselos sin pedirles nada a cambio, ¿no? O sea... por eso creo que fue, de hecho hay uno de los lugares en el que me dio hasta un poco de pena llevármela, porque sí era un restaurante muy chiquito, muy precario, y sí le estaban dando como un uso que para ellos era importante la tabla. O sea, en el 10 no, en el 10 era una tabla más dentro de las 500 que seguramente tenían, ¿no? Pero igual en la chicha, pero sí en estos lugares más chiquitos era algo que sí a lo mejor se le hizo el paro por un mes, o sea, tuvieron a lo mejor para poder hasta a lo mejor producir un poquito más, pensando en los espacios pequeños también. Sí, no, ahorita me hace mucho sentido que se haya entendido como editor, y creo que tiene que ver con la pregunta. En el sentido en que sí se levanta una narrativa en la que no solo es la tabla entregada, sino que la otra información también entra dentro de una serie de matrices, ¿no? Y en donde también se reproduce un carácter de Feña o del artista contemporáneo como explotador, ¿no? O sea, a mí me parece muy importante que no se regrese nada al lugar, sino que se reproduzca también una condición de abuso, ¿no? Al sacar las tablas y producir por otro lado unas matrices también con un sello de explotación en cierto sentido, ¿no? Trabajas para mí sin darte cuenta que lo estás haciendo.
y en donde creo que sí, que tiene que ver con las dos, y en donde cruzado también con la pieza del relato de Chile, Los mineros a altos precios. Claro. Sí, claro. Y en la pieza del arte de Chile también se hace patente que todo este digamos, de un momento del modo de producción y de reproducción del mismo, en que ya es la tecnología lo que se está vendiendo, ¿no? O sea, ahorita estoy pensando, sí en Benjamin, y pensaba en el texto del surrealismo, donde se hablaba de este envejecimiento absoluto que se le hace a los objetos que están surgiendo en ese momento. Pero también en claves que hace Bolívar Echeverría en torno a condiciones económicas y políticas actuales en los países del sur o cualquiera de los nombres que se puedan ocupar, donde ya no es necesario ir a colonizar. La colonización va en términos de que yo te voy a vender todo un capital cognitivo y toda una serie de recursos tecnológicos para que tú puedas explotar tus cosas. Y esa venta del modo de, digamos, esa venta tecnológica, creo que sí alcanza a reproducirse, a lo mejor no en esta pieza, este es perverso en otro sentido, en la de los mineros, sino en la de los mineros, en donde pues, ya se vendían figuritas, así que fue tomar esa matriz y reproducir la farsa del mismo, ¿no? No sé, pero el hecho de entenderse como editor a mí me hace ahorita mucho sentido. Porque también tiene que ver, y ahorita no recuerdo el nombre de este texto de Benjamin, donde dice es que estamos muy jodidos cuando creemos que los periódicos tienen que dar información y no, tienen que generar una narrativa para que esa información pueda actualizarse, si no, no pasa nada. Incluso también toda la selección numerográfica se necesita levantar toda la farsa, toda la teatralidad de un argumento de gráfica para que sean pertinentes ver en la misma coyuntura anarquistas, mapuches y el caso chileno, y el caso de la minería, ¿no? Y también poder verlos poder ver los cruces y también hacer evidentes todas las ligas de producción económica que hay, ¿no? O sea, ¿quiénes eran estos mapuches y por qué están desplazados ahí y por qué están las minas arriba? O sea, esta narrativa hace patente esas cosas. Sí, Don Francisco. Y Don Francisco, y el Teletón, y todo. Claro, o sea, los mapuches están presos por sabotear una cadena productiva de las empresas forestales, que son las que están ocupando sus territorios ancestrales. Ahí hay un problema también de economía. Y de algún modo quizás la persecución a los anarquistas tiene que ver con otra economía o una producción inmaterial, que es lo que generan estos centros comunitarios, bibliotecas abiertas, jóvenes antisistémicos que no están consumiendo en las tiendas, que están yendo a contrapelo, que es otro tipo de economía, pero también hay un problema que sí atañe por ahí. Sí. Tengo una pregunta también un poco en el sentido en la que te hizo Aranda, porque bueno, primero quiero decir como que nunca te había escuchado hablar como en torno a la gráfica, y también vengo de la gráfica, o sea, es mi base, y entendí perfectamente todo tu discurso en el sentido de entender la gráfica y el grabado más allá de una técnica, sino un proceso de producción. Yo siempre hablo como un proceso de producción mental, porque todos los que venimos de un taller de gráfica tradicional, como que ya tenemos unos ciertos esquemas en los que trabajamos las obras, independientemente de que sea una instalación o una fotografía, sí tenemos como un esquema, como decía ella, como que está en el taller, la impresión, el grabado, el ácido, todo eso lo tienes como muy presente. En ese sentido... O sea, perdón, ¿estás obligado a generar tu sistema de trabajo? Sí, porque sí. si te saltas un paso, si te generas esa cosa, el paso 8 ya no te va a funcionar. Exacto. Entonces hay una relación forzosa con la sistematización. Sí, en ese sentido te entendí como personalmente, así como muy bien. Pero tu relación con la parte laboral, con la parte de la producción industrial de objetos, se me hizo así como muy interesante, igual como tu relación con la escultura del campo expandido de Rosalind Krauss.
y ver cómo ya lo planteo, porque es que aquí, eso es una discusión que siempre he tenido, hablar de gráfica expandida cuando de repente terminas viendo grabados tradicionales con una imagen contemporánea, entonces expandido no, o sea, tienes que tener un diálogo con el contexto. Y creo que esta imagen me genera a mí también como una serie de dudas en torno a sobre quién trabajas también, o sea, voy como en el mismo sentido. Entregas estas placas al cocinero, tú, o sea, como volviéndonos a la tradición, lo más tradicional, el grabado japonés, que existía el maestro dibujante, maestro tallador, maestro impresor y finalmente el editor. Tú estarías aquí como maestro dibujante en la parte conceptual, maestro tallador tenemos a estos cocineros, maestro impresor tomas todo el papel y el maestro editor también tomas el papel y tomas decisiones en torno a imprimirlo no sé en qué papel. Y te pregunto, ¿tienes cuál es, o sea, un poco en el mismo sentido de la Aranda, es una edición de cuántos? Y tienen un costo, o sea, vas a vender estos grabados, ¿en qué costo? ¿Cómo se insertan dentro de su propio medio? Exacto, estas son pruebas de artista. Son pruebas únicas. Pero ahí te cuestiono un poco la relación de la gráfica como un proceso de reproducción, que era lo que hablabas al principio. Sí, pero no lo cuestiona porque son instantáneas. O sea, hay un pedo, o sea, hay una complicación. O sea, piensa en cómo registrar el modo producción. ¿De qué manera sintetizarlo y registrarlo? O sea, es sumamente complicado pensar como en una imagen o en algo que pueda sintetizar eso. Entonces, como estas piezas son, en realidad, quizá la palabra adecuada es impronta, más que un grabado, ¿no? Es una impronta, o sea, es información gráfica, ¿no? Y lo que yo estoy obteniendo, si bien puedo hacer a lo mejor ediciones de 10 o de 15, porque más que eso tampoco me va a aguantar el material, no es la idea tampoco reproducirla como eso, sino porque más bien quizá opera como desde una lógica más objetual esta imagen, en ese sentido. A ver, ¿cómo decirlo? O sea, esta placa registró un momento del modo productivo para luego ese momento estar como en un estado latente, hacerse visible a través de su impresión, y ya luego esa impresión sigue teniendo una densidad en cuanto a imagen que requiere de un contraluz para poder leer y poder ver en detalle todas estas líneas. Ahora, lo otro que tú me preguntas, o sea, hasta el momento estas piezas no solamente pretenden funcionar como esa pieza, no hay un... no he elaborado de algún modo cómo insertarlas en un circuito comercial o algo así. O sea, sí van a circular en un espacio y en un campo de arte contemporáneo, que tiene que ver con un proyecto curatorial que se llama Notas sobre la huelga general. Tiene que ver con ciertos momentos de improductividad, bueno, un poco lo que hablaba al comienzo, de esta hostilidad de la producción capitalista con la producción inmaterial del arte. Pero, o sea, hasta el momento yo en realidad nunca, o sea, cuando hago piezas y cuando trabajo no pienso en que van a estar, no las pienso como para insertarse en un circuito comercial, las pienso para insertarse en un circuito más bien, ¿cómo decirlo? Que en última es lo mismo, de pronto. O sea, no es académico, pero es como tampoco intelectual, un circuito de arte, o sea, sí. O sea, yo sé o sea, asumimos que la mayoría de nuestras producciones sí están dirigidas y pertenecen a producciones muy específicas, de conocimientos muy específicos también. Entonces no... O sea, creo que es un problema, o sea, a mí sí me complica no pensar mis piezas para insertarse en un sistema de circulación de dinero. O sea, ¿por qué no las estoy pensando de esa forma? Creo que sí es importante y sobre todo en este tipo de piezas generar esa articulación bien. O sea, de alguna forma sí preguntaste cuánto ganaba
Sí, sí, claro. ¿Cuánto gana quien la imprime? Claro. Claro. O sea, es que es una... Lo que pasa es que ahí lo que yo estoy haciendo también es borrar ocluir absolutamente mi fuerza productiva, porque si bien hay en este tipo de trabajo hay una, o sea, y en este trabajo en específico hay producción material y espiritual de parte mía, o sea, en términos de que hay una idea que yo elaboro, pero también hay un trabajo, o sea, no es una pieza que se realiza solamente yendo a un lugar o comisionando los trabajos, sino que sí requiere también de ese, y que tiene que ver con este conocimiento específico y que es mi formación también y cómo yo entro al arte, o sea, desde un rudimento, desde una técnica de taller, de cocinería, de todo eso, como es el grabado, ¿no? Que como tú decías, sí, es una técnica que te fuerza y que te obliga a pensar tu producción de otra manera, o sea, de algún modo, como hay una sistematización forzosa de todo el proceso, hay muchas etapas de trabajo y uno se ve obligado a racionalizar a lo mejor en exceso muchas cosas, pero bueno, gracias a eso también creo que se generan todas las dudas y todas estas necesidades de salir y de entender también el taller o el grabado ya como un problema que está excedido en el trabajo en taller o en el trabajo sobre plaquitas, ¿no? Pensándolo desde ese punto de vista, o sea, también creo que es un trabajo que está todavía en desarrollo, o sea, siento que recién me estoy como acercando a poder tener como bien agarrado el problema, ¿no? del que estoy trabajando. Y sí, han sido muchos años de trabajo y de pensar y de darle vuelta al asunto, o sea, es complicado también. Que de igual forma, o sea, es de suma importancia. Por ejemplo, en el caso colombiano, los talleres de gráfica cerraron. O sea, la Universidad Nacional no tiene, o sea, ya no se enseña grabado. Ya no se enseña grabado, porque se concibe como una técnica tradicional, utilizada, que no tiene un proceso, que por eso me parece supremamente importante lo que estás planteando ahora, ¿no? O sea, porque eso también ha sido mi lucha, ¿no? O sea, no entiendo por qué se cierran los talleres de grabado, porque se consideran que es una técnica que se convierte en un oficio que puede hacer cualquier artesano, ¿no? Que es el caso en Colombia, ¿no? Pero cuando ya lo piensas un poco como un proceso de producción mental y conceptual, pues se te amplían las posibilidades y sales del taller a presentar otro tipo de posibilidades. Claro. Ahora igual ahí hay una lectura que tú hiciste que a mí me complica porque como que tú hablaste en un sentido como medio conservador del grado, o sea, como que hay una reserva de técnica y de la tradición, pero a mí no me interesa generar esa reserva ni sobre la tradición, o sea, justamente es lo contrario, o sea, a lo mejor yo podría aplaudir esa decisión que tomaron en Colombia, de ya, a chingar con estas manos sucias y tinta, o sea, creo que quizás no es tan condenable que se haga eso, pero sí podría ser condenable como una cancelación de eso y que eso no esté de algún modo también dado por otras lógicas de enseñanza, porque sí, o sea, a lo mejor, y sí, que es un poco, o sea, que hay talleres de grabado así en academias de arte, sí es algo que te está jalando hacia la tradición y que te está como anquilosando la cabeza de alguna manera, si no te están enseñando el grabado justamente entendiéndolo como un problema inmerso en otra lógica más excedida. Sí, yo creo que aquí el problema se tornó al revés. Aquí, gracias a lo que ocurrió en los últimos mes y medio, el taller de grabado de la Esmeralda venía trabajando como un taller clandestino, a que todo el mundo llegaba a trabajar, y era una cofradía, como un lugar subterráneo, igual que los pintores, ¿no? O sea, pintores y grabadores trabajaban en las catacumbas. Y a raíz del 132, de pronto, personas que jamás ni siquiera sabían dónde estaba el taller de grabado, de pronto tomaron los 3 talleres de grabado y los llenaron de gente a producir. Y además produjeron
a marchas forzadas porque la primera gran marcha del 23 de mayo, la gente se metió al taller a las 8 de la mañana, del mismo 23, y cuando llegaron a la Estela de Luz llevaban, no sé, un número de pancartas hechas en grabado. Y luego el volanteo ha ido pensando en que hay que rescatar el mimeógrafo, hay que rescatar un grupo de elementos de comunicación revolucionaria en pos de un propósito común, porque de pronto muchos de estos jóvenes artistas de pronto encontraron en el grabado una forma de mucho más inmediata de comunicación con la gente. El volanteo fue a base de hacer grabaditos en el taller y de obsequiarlos, o sea, ¿no? Y muchas de estas imágenes que ahora ya han invadido el metro, por ejemplo, el metro se ha convertido en una galería fascinante, ¿no? En donde hay toda una cantidad de registros, y todo nació precisamente de esa catacumba del taller de grabado, ¿no? En donde no están pensando en la lógica de una simple técnica más, sino de una herramienta de trabajo y una herramienta de comunicación revolucionaria. Eso es lo que yo estoy trabajando como con una idea de virulencia, o sea, que se contrapone o sea, es circulación, pero es una circulación virulenta. ¿Pensando en qué? Pensando en la experiencia o sea, desde Rosa Luxemburgo, viajando con mimeógrafos y las imprentas a cuesta, tiradas por bueyes, para ir imprimiendo panfletos y repartiendo en cada lugar donde ella iba a hablar. Juana Belén Gutiérrez, lo que pasa en San Carlos para el 68, por ejemplo, que se vuelve el lugar donde se produce toda la gráfica del 68, o sea, todos esos talleres de grabado se activaron en ese momento a partir de esa coyuntura específica. Y lo que está pasando ahora en Esmeralda tiene que ver con eso. Porque de hecho, la gente que acabamos de entrevistar para entrar a Esmeralda, muchos de los que querían grabados porque quieren hacer gráfica revolucionaria. Entonces, es algo fascinante en el que va a un lado no solamente aprender la técnica, sino aprender a comunicar una idea de una manera expedita, ¿no? No, eso está excelente o sea, de algún modo creo que sí se puede hacer gráfica revolucionaria también por fuera del taller. O sea, o sea, no son excluyentes en ningún sentido. No. Porque cuando se empieza a producir de esa manera en un taller de grabado, es porque sí se está tomando conciencia y sí se está entendiendo el diagrama de fuerza en el que se sitúa el grabado y esa potencia crítica, virulenta, que tiene también la reproducción en serie de algo. O sea, si ese algo va a ser información revolucionaria. O punto que no revolucionaria, pero sí crítica de una situación delicada, ¿no? O sea, la gente reaccionó. Es más, el maestro grabado que siempre llegaba a las 4 de la tarde, llegó a las 8 de la mañana. Y es más, muchos aprendieron a hacer grabado en ese momento. ¿No? O sea, y además algo interesante, descubrieron lo dúctil que era de pronto la herramienta, ¿no? Digo, circunstancias históricas que quedaron por todo el mundo, ¿no? No, por supuesto que sí. Y la imprenta, o sea, si uno piensa en la imprenta y cómo sirvió en términos de la contrarreforma, también, o sea, gracias a eso se genera la virulencia y Lutero puede propagar su texto también por Europa. Hay una potencia ahí como interesante, o sea, que funciona hacia los dos lados, porque sí es una técnica y es una estrategia que depende, por supuesto, de quién la tome, el uso que le vaya a dar. Ahora lo que se interesa, o sea, lo que a mí me interesa es que a partir de esta técnica justamente se pueden generar nuevas preguntas, nuevas elaboraciones a partir de este pretexto técnico que viene a ser la sistematización en la producción de imágenes del grabado. Y no es necesario para eso entrar como a delimitar técnicas ni cosas, porque sí creo que ahí nos entramos a confundir, o sea, más bien entender el grabado como un cuerpo, ¿no? Que tiene un funcionamiento, que responde a una lógica, que es un
sistema que al mismo tiempo se inserta en otro sistema. Sí, creo que por ahí va un poco el proyecto de esta gráfica en polvo o pulverizada, ¿no? Sí, es más bien eso, o sea, no es necesario expandir la gráfica, ya está expandida de algún modo, o sea, ya está atravesando casi todas las cosas que nos rodean desde estas nociones. Entonces, es lo mismo de que ya no es necesario seguir haciendo matrices, solamente hay que buscarlas y encontrarlas, porque estamos rodeados y llenos de matrices que nos reproducen a nosotros y los que tenemos. Y quizás es más interesante, volviendo a la pregunta que me hacía esta chica, de qué papel juego yo ahí. O sea, en última sí, se puede acercar más a una especie de busca tesoro. Activador. Claro, activador. É interessante pensar também quando Duchamp encontra el grande vidrio, está lleno de polvo, ¿no? Claro. Es toda la historia del grande vidrio. Es Él le dejaba acumular el polvo para luego fijarlo. Sí, yo creo que ese es el antecedente más antiguo que manejo de artistas que trabajen con esa materialidad, con el polvo. Sí. Pero es eso. O sea, tampoco es un trabajo que sigue en desarrollo, y lo que les quería como exponer acá era las inquietudes desde más o menos cómo se gesta como parte, y más o menos hacia dónde está yendo ahora, ¿no? Como una prueba de estado esta plática. O sea, sí, es una prueba del estado de cómo va. O sea, lo que yo estoy intentando hacer con el grabado, ¿no? Sí. O sea, y... Una consulta, disculpa, sigues en el... No, ya. Por favor. Lo que pasa, mira, bueno, yo veo todos estos sistemas de producción, los sistemas de gráfica a nivel masivo como una especie de gran virus o de multivirus que se van desarmando, reconstruyendo, van cambiando en cada momento su composición molecular. Se rearticula. Se van rearticulando, tiene un lenguaje muy complejo por lo mismo, es como que tratas de encontrar la estructura del capitalismo o un tipo de producción a nivel masivo, pero nunca la encuentras porque siempre está mutando. ¿Cachai? Entonces, claro, a mí me da la impresión de que con este tipo de obras, este tipo de reflexiones vas cristalizando un momento de reproducción actual, contemporáneo. Pruebas de estado. Son pruebas de estado. Yo creo que hasta ahí, impecable. Como que mi pregunta sería ver cuál sería el futuro de estas obras, o sea, porque yo me las imagino que en la medida que nacen de este caos de composiciones capitalistas y cosas, también quizás me pregunto, ¿y podrían esas obras nuevamente entrar a ese flujo? Por ejemplo, la exposición de los mineros, me parece, claro, que se ha cristalizado un momento, una situación de espectáculo, y termina en una sala, en la miscelánea, ese momento de reflexión. Pero me pregunto, ¿y qué pasa si ese momento de reflexión también entra a jugar en el futuro, en esos mismos medios en donde se generó? O sea, te pregunto, ¿cómo ves, si ves esa posibilidad en tus obras, que puedan tener un juego no solo en las salas de arte como exhibición, sino que también tengan la capacidad de entrar, de empezar a jugar o a lidiar con esos lenguajes masivos así? Sí, no, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí, creo que es un... Por eso lo que le decía a Andrés también, es algo que se está todavía como armando y articulando. Sí, pero yo estaba como preguntaba para otro lado. Y regresa como a Boyce. O sea, yo creería que es bien pertinente patearle las bolas a Boyce ahorita. En el sentido de que problematiza también cuestiones y apropiaciones contemporáneas de la escultura social, ¿no? Y de muchas ideas, creo que adquiridas
fácilmente en torno a nociones de arte y activismo, arte y construcción social, que Exactamente. parecería, o sea, frente a la rigurosidad que usted levanta, Peña, lo digo muy en serio, estas nociones de arte y activismo parecerían cualquier tontera, porque justamente no problematizan el sistema de producción desde el que está la obra en tanto obra de arte o en tanto producción artística, y pretenden esperanzadamente que solamente lo social va a poder generar una especie de brinco o expansión fuera del arte, ¿no? En donde más bien es tomar las matrices que están afuera y ver hasta dónde llegan, ¿no? No sé, o sea... No, yo tengo absolutamente claro que mi trinchera es esta, y es el arte. Y volviendo a la pregunta de Luis, sí, la trinchera en este caso es también desde dentro, como decía Carlos. O sea, yo sé que haciendo esta pieza no le voy a cambiar la vida absolutamente a nadie. Y a lo mejor saliendo a la calle y ir 2 horas todos los días a ayudarle a esta gente, tampoco. Entonces, es complejo eso. O sea, si revisamos experiencias como los Tupamaros, por ejemplo, o como Tucumanar, ya como yendo a como experiencias inaugurales de paradigmáticas, ¿no? en este problema. Es complejo porque también son experiencias que se dan en coyuntura sumamente específica y sumamente dura y ruda, ¿no? En las que de algún modo, sí, o sea, estabas jodido, no tenías otra opción que generar esas estrategias, y si eras artista y tenías que estar en la acción directa, había que buscar la manera, ¿no? Pero yo tengo absolutamente claro y asumido que la trinchera desde la cual yo voy a trabajar, sí, es el arte. Y el arte en ese sentido, o la producción que uno puede hacer, tiene distintos niveles de existencia, por así llamarlo. Un nivel, por supuesto, es la inscripción en las galerías, en los museos, en esos circuitos. Pero sí hay otros niveles también en los que las obras pueden ir operando. Intentar mantenerlo como trabajo productivo. O mantenerlo como un trabajo improductivo, que también eso ya es absolutamente subversivo en términos del régimen de producción que manejamos. O sea, no creo que sea necesario salir, o como, por tomar un ejemplo de Antonio Díaz, no sé si lo conocen, Antonio Díaz, un artista brasileño, que generó, él hizo unas piezas que yo sin conocer, hice las piezas de las piedras, que hay algún tipo de relación, pero son piezas que son piedras, ninguna piedra excede el tamaño de la mano, y tienen una dedicatoria con una plancha, una plaquita de cobre que dice para la policía, una dedicatoria a la policía. Entonces, claro, esa pieza sí, a lo mejor está como en un diálogo, pero esa pieza sí se exhibe en un museo, y el imaginario con el que está operando esa pieza es justamente el de los enfrentamientos en las calles. Entonces a veces no es necesario salir a la calle, yo creo, como artista. O sea, si voy a salir a la calle a pelear, voy a salir a la calle a pelear como una persona igual a las que van a estar al lado mío, no como un artista que va a tirar piedras como artista y que va a aprender barricas como artista. O sea, en ese sentido creo que ahí, para mí en lo personal, sí me interesa como diluirme en lo que puede ser como una masa en ese sentido, más bien que generar una autonomía, una individualidad desde lo que puede ser como una acción política directa en la calle, como artista, ¿no? Creo que sí es sumamente complejo y es sumamente interesante poder generar estrategias de acción directa que puedan funcionar hoy en día, no en los 70 ni en los 60, como pieza. Por supuesto, tomando en cuenta la muralla jurídica con la que uno se va a estrellar tarde o temprano, en último, ¿no? Porque si hay alguna realidad clara y con la que uno choca es con esa. O sea, sí, no sé si ya estamos muy extendidos en el tiempo
Sí, no, yo estoy súper cómodo con la plática. Si tú vas al sentido contrario, ahora que se nosotros vamos a hacer el norte. Pero es eso, en última, o sea, sí, también, bueno, casi todos me conocen, también tengo como un trabajo con, no quiero decir música, pero con el sonido. Con el ruido. Con el ruido. Ruido y polvo. Ruido y polvo. Entonces sí, de algún modo me interesa producir, o sea, que los productos en los que me veo involucrado como artista, jugando a estas reglas del juego, que son las que ya conocemos, sí generen como cierto tipo de cuestionamiento de las estructuras como monolíticas que sostienen a la cultura, de alguna manera. Creo que es muy sano estar constantemente como removiendo esas cosas, no descansar sobre ellas de manera como tan facilista o asumirlas de una manera también tan cómoda. Creo que es más sano permanecer sintiéndose incómodo frente a esta estructura y cuestionándola o buscar justamente la fisura, los puntos flacos para poder entender. Siento que me estoy como repitiendo ya. No, porque yo creo que también apunta a una noción como de crítica institucional en cierto sentido. Sí. Que ya también, a lo mejor no es tan pertinente decir crítica institucional, pero sí decir crítica del espectáculo, crítica del corporativismo. Crítica a la reproducción. Crítica a la reproducción. Sí. Porque también otra cosa que estaba viendo con como déjà vu de imágenes que vienen y van, ahorita me hizo un clic muy, o sea, a ver qué piensa usted. Precisamente esta pieza que es la de las tablas, que tienes como, no sé por qué, pero me da la sensación, a ver qué pasa cuando usted experimente cómo exhibirla, que lo que genera usted es el índice. O sea, se vuelve como que en esto me queda claro que hay un problema de índice. Cuando usted estaba trabajando con los periódicos, igual con los periódicos era como muy obvio, que siempre que teníamos como la relación entre anuncios, fotografías, pie de foto, encabezados, todos esos generan como este problema del índice que no tiene otra como razón a traer la colación que la realidad. Ajá. Sí. O sea, ¿cuál es la realidad y cuál es la verdad? Que como que en la coyuntura que tenemos ahorita es como la portada del día de hoy de la jornada. López Obrador diciendo, aquí están las pruebas, y el otro, pues, ¿cuáles pruebas? En un sillón. No, Con parte de las pruebas en la mano. Exactamente, con las pruebas en la mano. Entonces es como en este juego, también creo que como otra cosa que habría que pensar y que creo que se hace como evidente acá, es cómo opera el problema del índice, ¿no? En función de, tú llegaste, recoges, vacías una serie de información sobre el trabajo que se materializó en ciertas líneas tac-tac que pasan por saturación al papel, todo ese proceso, al final, no es que se den claves de interpretación a quien lo vaya a ver, sino que en realidad van a estar operando en cierto sentido como una puesta de índices, de pies de foto, cuestionando también ese tipo de realidad y que hará de alguna manera evidente la precarización del trabajo, que posiblemente por eso estamos de nuevo, es como un déjà vu de que de pronto en el 21 estamos más cerca que nunca del 19, en términos de cómo se trabaja, en términos de los problemas mineros. O sea, hay un momento como de vuelta de nuevo, con otra dimensión, con otros volúmenes, pero estamos en la misma vuelta de siglo, citando a Bolívar.
Sí, para mí la relación indicial y por qué lo articulé así tenía que ver con que era como la palabra que creo que funcionaba mejor en relación al problema de representación que yo intento poner ahí, o sea, entre el grabado y el modo de producción. O sea, creo que esa relación es un problema de representación en sí mismo, o sea, porque es como el grabado, o sea, esa relación de contigüidad yo siempre pienso como en conjunto, universo y subconjunto y que se intersectan, que son estos diagramas de la primaria. Sí. Es como eso, o sea, como esa relación de representación, o sea, cómo yo puedo representar esta relación entre el grabado y el modo de producción, si no es a partir de una relación indicial, en que hay contigüidad, en que hay una relación que toma en cuenta aspectos materiales y que toma en cuenta justamente la relación de representación que tiene índice y objeto, o índice y objeto. Bueno, sí, el objeto genera su índice. Sí, que en última es una discusión que tiene más que ver en ese sentido como con el problema de representación que se tiene a partir de la fotografía. Y a partir de eso se empieza a generar toda esta noción también del índice. Creo que también ahí está a Rosalind Krauss. Ahí también con Rosalind. Y es la historia de la sombra, y o sea, es eso, ¿no? Como una relación está la editorial. Sí. Sí. Sí, también. Bueno, no sé qué más. No sé si le gustó. Si... No aplausos. A la de Bo. Sí, a la de Bor. Bueno, puedo. Para Una finalizar. película. Una película de Disney, me parece. Ay, sí, por Lisa, por favor. Buenísimo. Bueno. Ah, buenísimo. Perfecto. Eso yo no la conozco, Feli, conozco todo Walt Disney. Es Blancanieves. Agasajados. Tome. ¿Lo podrían parar ahí para ver qué es lo que Sí, dice? por favor. Dale, vamos a cantar. Ahí viene el resumen. Porque ese sí no. Ahí. No es cierto. Fanfarri. Voy a acercar, así que. Es curioso. ¿Qué es esto? Pasta de coach. Ustedes me dicen. No los mandaron a Los Ángeles, fue a Orlando, no, a Florida, por favor. Sí, es que ahí está el mero Disney. Sí, el castillo, ¿no? Ahí no es solo la Tierra, es el mundo. No, ese es el segundo. Sí. Un dramático arco de agua cruzó sobre. Digamos que era un lugar con suficientes latinos como para que supieran qué pasaba. Sí. Sí. Pero California es igual. Sí, lo sé, pero están más hollywoodizados. No, salía más barato el boleto de avión. Sí, O el avión. de Chile a Orlando. De Chile a Orlando que de Chile a California. Exacto. Estas vacaciones de verano. De temporada alta. Entonces,
Vacaciones, ¿qué tal? Los mineros disfrutaron de un largo fin de semana repleto de emocionantes atracciones, compras, abrazos con los personajes de Disney y tratamiento de primera en los 4 parques temáticos, atesorando recuerdos perdurables junto con sus familias. Durante sus vacaciones en Walt Disney World también recibieron un tarjeta Una tarjeta. De regalo de $500 por familia, una foto de recuerdo con todo el grupo frente al castillo de Cenicienta y álbumes fotográficos personales con recuerdos de su visita. Está previsto que el grupo regrese a Chile el 2 de febrero. Venga. The Heroes Parade. Thank you all very much. Let's go out and make some memories. Esto no tiene madre. O sea, pinches enanos mineros. ¡A huevo, güey! ¡Está pinche traumado, cabrón! Soy obrero, pues. ¿Qué está trabajando con el guitarra o qué? Claro. El Grand Marshal. Además, Qué perverso, La neta, qué Y perverso. trae una barba saliendo del enanito. sí, traía la barba de una Ajá. O sea, el perro que se vaya caminando, ¿no? O sea... ¿Y qué? ¿Y el confeti? ¿De quién será Blancanieves, Piñero? Oye, sin confeti no es decirle, ¿eh? O yo enseño suficiente confeti en la mina. Está echando a Alejandro feliz. Hi everyone, we're so happy that you are here today. Thank you for being here. And we have a very special presentation today for a very special group of men. Our heroes for today, the Chilean miners and their rescuers. This girl is our Ragusa. Thank you so much. Sí. Nuestra roja, quizá. Sí. Especialmente para ustedes. Señor Omar, por favor, si viene para acá. Queremos honrarle hoy por presentarle, y es nuestro placer de presentarle la llave de Magic Kingdom. Esta llave es para ustedes y un honor nuestro para presentárselo a ustedes. Que este día viva para siempre en sus recuerdos y en su memoria. Congratulations, gentlemen. Es un honor nuestro para presentárselo a ustedes. Que este día viva para siempre en sus recuerdos y en su memoria. Pero repitió. Una pena cortita. Él es boliviano. Había un minero boliviano dentro de los 33. Ahí está el confeti. Sí, qué asco. Thank you all very much. Let's go out and make some memories. Bueno, ya. Comen y se van. Y se van. Bueno, sí, ya es el fin del video. Pero sí, ahí hay una prueba de
cómo opera y puede operar ya o sea, este Disney World que ya no puede ser más, está como más rezagado y como en una decadencia, que ya solo están haciendo películas, ¿cómo se llama? Digitales. Películas digitales con Pixar, ¿no? Son como la dupla que se armó. Entonces todos estos personajes ya prácticamente no... O sea, existen en, yo creo que las generaciones de sí. Sí. Ya no se pueden insertar. O sea, y además pienso en esta idea, bueno, como recapitulando todo el asunto, sobre todo de grabado, en esta idea como de rescate de matrices. Me parece que más bien es eso, rescatar matrices. Con respecto a lo de las tablas, o sea, me parece que es una reproducción fotográfica. Me remite un poco al yotaku japonés, esta onda como del grabado de los peces, ¿no? De atesorar el momento. Pero con esta misma idea de que yo te he puesto que si hubieras hecho una serie de grabados burliches de los mineros con un Mickey Mouse, o los tantos mineros con cada quien su Blancanieves, saltaría a la moral pública como un pecado, cuando en el inverso podemos verlo y es así tan como que me acaba de marcar mucho esa frase así de vayamos y hagamos memorias, ¿no? O sea, memorias como de qué cosa, ¿no? O sea, ya es tan difícil insertar ciertos valores caricaturescos que representa Disney en la sociedad contemporánea, que el único modo de hacerlo es a través de esto, o sea, como de tratar de rescatar rescatables tragedias humanas, ¿no? O sea, en realidad todo ese es el sentido de, incluso Blancanieves, ¿no? O sea, esta idea de, ay, los pobres mineros, ay, la pobre princesa, ay, el malo, el bueno, ¿no? Es este mismo discurso desde las figuras de acción. Como el set de jugar a que hay una tragedia que se puede resarcir si todos jugamos bien, cada quien su parte dentro de la trama, ¿no? Y al final hay confeti y hay... Claro. Bueno, pudo haber habido más confeti, ¿no? O sea, pudo haber sido el desfile nocturno de Disney que tiene más alegoría, ¿no? Pero se tuvo que insertar así. Y es también, o sea, dentro de la pauperización del trabajo están todas estas lógicas de infantilizar estos sectores, ¿no? Sí. Bueno, muchas gracias, Fer, Mike, por la invitación. Gracias a todos los que vinieron.